Revelador e inspirador, militar sorprende en el parto, descubre un detalle oculto y pide divorcio. Alejandro, un soldado de 28 años, siente cómo su pecho se aprieta mientras corre bajo el sol resplandeciente de su pequeño pueblo en México. La figura de su esposa, Mariana, emerge en su mente, llena de amor y sacrificio, pero también de la pesada carga de la distancia que su vocación ha creado. Este día es crucial, Mariana está por dar a luz a su primer hijo. Acelerando el paso, se pregunta si su ausencia ha valido la pena. En su mente, sin poder evitarlo, las imágenes del futuro se mezclan, noches en vela, risas, juegos en el parque, pero también el temor que lo consume al recordar que la economía es ajustada y cada peso cuenta. Con el uniforme reluciente todavía puesto, llega al hospital. Al atravesar las puertas, se siente como un extraño, inmerso en el ruido y la emoción de vidas que nacen. Mientras el nerviosismo lo envuelve en un abrazo incómodo, espera ansioso en la sala de partos, decidido a ser el apoyo que Mariana necesita. Sin embargo, un destello en el móvil de su esposa interrumpe su concentración. Sin pensarlo, toma el teléfono y se paraliza al leer un mensaje de su exnovia. El desagrado lo envuelve. ¿Qué significa esto?, se pregunta, sintiendo una punzada de celos y desconfianza. Cada palabra en el mensaje se siente como un lazo que tiembla entre su amor por Mariana y las imágenes de un pasado que no se ha disipado. Su mente gira, cuestionándose si la amistad de Mariana con su ex es uno de esos secretos guardados, esos que pueden romper la confianza con un simple susurro. Mientras los minutos pasan, la sala, llena de conversaciones alegres, se torna un caldero de incertidumbre. Alejandro se siente dividido, ardiendo con el dilema, por un lado, su amor y devoción por Mariana, por otro, la traición que su corazón le grita. ¿Cómo pudo no haberse dado cuenta antes? Se aferra a la idea de que lo que está a punto de suceder, la llegada de su hijo, puede cambiarlo todo, iluminar su vida con nuevas esperanzas. Pero la sombra de la traición le hace preguntarse, ¿será capaz de enfrentar a Mariana, desnudando su dolor y su miedo? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Finalmente, un alboroto de risas y lágrimas se eleva en el aire. Gritos felices resuenan a su alrededor, y en un abrir y cerrar de ojos, su hijo está en sus brazos. El pequeño, con su cabecita arrugada, es un símbolo de amor, un ladrillo en la construcción de su familia, pero mientras lo mira, Alejandro siente que la traición lo consume. Su corazón se quiebra al recordar el dolor que lo ha invadido. Este no es solo un momento de alegría, es una tormenta de emociones donde el amor choca con la sospecha. La pregunta lo asalta, ¿deberá dar un paso hacia la confrontación o aferrarse al perdón, pensando en el futuro de su hijo? El aire se vuelve denso y la duda se cierne como una nube oscura. Todo parece un abismo mientras se aferra a su hijo, pero la revelación de lo que ha descubierto paraliza su corazón y lo deja en ascuas. ¿Será este el inicio de una nueva vida o el final de todo lo que han construido juntos? Las horas siguientes en el hospital se convierten en una vorágine de sentimientos contradictorios. Alejandro observa a Mariana mientras ella interactúa con su hijo. La ternura en su sonrisa es auténtica, pero no puede evitar que la imagen de aquel mensaje flote en su mente, coloreando cada gesto con un matiz de sospecha. La alegría del haber sido padre se ve enturbiada por la sombra de una duda que se ha instalado en su pecho. Decidido a no dejar que la ira guíe sus acciones, Alejandro opta por la calma. Siente que,
para abordar el futuro de su familia, necesita entenderlo todo desde una perspectiva más objetiva. Sin embargo, cada visita de un médico o enfermero se siente como una oportunidad perdida para preguntar a Mariana sobre ese mensaje disruptor. Su mente se divide entre ser el marido comprensivo y el hombre herido que busca respuestas. Días después, en casa, las cosas apenas parecen arreglarse. Alejandro, aunque físicamente presente, se siente distante. Mariana nota su actitud, pero no sabe qué es la tormenta interna de su esposo lo que genera esta nueva distancia. Las noches son largas, y mientras el bebé llora, la tensión entre ellos se vuelve un eco. La felicidad que deberían compartir se transforma en desgaste emocional. Alejandro se encuentra atrapado en un ciclo de recriminaciones internas, el deber hacia su familia, la necesidad de ser padre y la inquietante pregunta sobre la lealtad de su esposa. Decide que necesita un espacio para reflexionar, un tiempo para la introspección. Quizás un pequeño viaje al campo, alejado del bullicio de la casa, le permita aclarar sus pensamientos. Al llegar a un lugar más tranquilo, se sienta en un banco de madera. Las hojas crujen bajo el peso de la brisa. Es el momento perfecto para cuestionar sus ambiciones y deseos. ¿Qué papel quiere jugar en la vida de su hijo? ¿Qué tipo de hombre desea ser, no solo como soldado, sino también como esposo y padre? Con cada respiración, Alejandro comprende que necesita ser honesto, no solo con Mariana, sino con él mismo. La vida militar le ha enseñado sobre disciplina, sacrificio y valor, pero enfrenta un nuevo frente, la vulnerabilidad. Se da cuenta de que, por mucho tiempo, había temido confrontar la incertidumbre de su relación con Mariana, pensando que el amor siempre sería suficiente para sostenerlas. Sin embargo, ahora entiende que la confianza es mucho más que una promesa, es un pacto de honestidad mutua. De regreso a casa, Alejandro lleva consigo no solo el aire fresco de la sierra, sino una determinación renovada. Al entrar, la atmósfera está mezclada con el ruido tenue del bebé y el aroma reconfortante de la comida que Mariana acaba de preparar. La escena parece casi idílica, pero él siente que hay un abismo entre ellos que debe ser atravesado. Con el corazón latiendo intensamente, decide que es hora de hablar. La confrontación es inevitable, y aunque el temor a lo que pueda surgir de esa conversación amenaza con paralizarlo, el deseo de claridad le da fuerzas. Hay cosas que debemos discutir, le dice a Mariana, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Ella lo mira con sorpresa, y antes de que él pueda seguir, la incertidumbre en su mirada lo hace dudar un instante. ¿Qué sucederá? ¿Podrán superar la barrera que han construido entre ellos o este momento marcará el inicio de algo irreversible? La decisión pesada recae sobre Alejandro mientras la tensión se intensifica en sus corazones. El momento adecuado había llegado, pero ni él ni Mariana sabían lo que el desenlace podría deparar. Con su mundo colisionando, cada palabra que pronunciaría definiría el camino que tomarían juntos o separados. Alejandro fija su mirada en Mariana, tratando de conectar con la mujer que amaba antes de que la incertidumbre comenzara a tejer una red de desconfianza entre ellos. El silencio en la habitación es ensordecedor, pesa tanto que le cuesta encontrar las palabras adecuadas. En su mente, la pregunta principal se repite como un mantra: ¿qué ha pasado, Mariana? La perspectiva de la confrontación lo asusta, pero necesita transformar ese miedo en fuerza. Mariana lo observa de cerca, sus ojos reflejan confusión y un destello de preocupación. Alejandro intenta contener la oleada de emociones que lo abrumaban. Con una respiración profunda, decide abrir la puerta a la honestidad. He estado pensando, sobre nosotros, sobre el mensaje que recibiste. Necesito entenderlo. Necesito que seas sincera conmigo. Las palabras caen en el aire como piedras. Mariana traga saliva, sus labios tiemblan ligeramente. Alejandro, comienza a decir, pero sus palabras se disipan huracanadas en la brisa que entra por la ventana. Él observa cómo lucha con su discurso,
Cada momento de vacilación refuerza las dudas que ya lo consumen. No quiero que esto sea un interrogatorio, solo un espacio donde cada uno pueda ser honesto. Hemos traído a un hijo a este mundo. Necesitamos ser fuertes por él. Alejandro siente el pulso de su corazón acelerarse. Anhelando que su voluntad y determinación penetren la muralla de confusión que parece rodear a Mariana, da un paso pequeño hacia ella, creando una conexión física, con la esperanza de que eso ablande su reticencia. Eres la madre de nuestro hijo. Yo estoy aquí, dispuesto a apoyarte, pero no puedo hacerlo si no puedo confiar en ti. Una lágrima solitaria resbala por la mejilla de Mariana y el gesto atraviesa a Alejandro. Se siente vulnerado por su dolor, pero también por el remordimiento que lo ahoga. Quizás en la valentía de la verdad haya una manera de reconstruir su vínculo, o al menos, un camino hacia la paz interior que tanto anhela. Finalmente, después de lo que parece una eternidad, Mariana suspira. Me oculté detrás de la alegría de ser madre, Alejandro. Confundí lo que sentía y usé eso como un escudo. Te prometo que no he sido desleal, pero sí he tenido un momento de debilidad emocional. Todo lo que también ha pasado entre nosotros me ha hecho cuestionar si podríamos sostener esto. Alejandro siente que se le sale el aire al escuchar aquella confesión. No era la respuesta que había anticipado, pero la sinceridad de Mariana lo hace vacilar. La vulnerabilidad de ella le recuerda su propio viaje. El momento de aclarar sus cimientos se transforma en una oportunidad para reparar algo más profundo que sus dudas. ¿Cómo conseguimos volver a lo que éramos? ¿Cómo superamos lo que nos ha dividido? Su voz suena casi como un susurro, pero el peso de la pregunta llena la habitación. Mariana lo mira directamente a los ojos, encontrando en su mirada un reflejo de la lucha que ambos han estado enfrentando. No lo sé, pero si estamos dispuestos a ser verdaderos el uno con el otro, quizás sea un comienzo, responde con convicción. A medida que las primeras luces del día se filtran por la ventana, Alejandro siente que un nuevo capítulo se abre ante ellos. Sin embargo, a pesar de la promesa de una discusión más profunda, hay una sombra acechante. Una chispa de duda permanece en el aire, el temor a que lo que han comenzado a reconstruir podría desmoronarse nuevamente. Con la sensación de que el camino hacia la reconciliación no es tan sencillo, Alejandro se da cuenta de que queda un largo camino por recorrer. Están en el umbral de una verdad que podría transformarlo todo, para bien o para mal. Alejandro se siente decidido a ser el arquitecto de su destino, pero en el fondo, la pregunta sigue persistiendo, ¿será suficiente el deseo de reconstruir lo que parece irremediablemente roto? El dilema lo consume mientras ambos buscan sus respuestas. El futuro es incierto, pero en la intersección de sus emociones aún hay una chispa de esperanza. Aunque la conversación ha comenzado, la tensión entre ellos indica que este solo es el primer paso en un viaje más complicado que desean afrontar juntos. ¿Cuáles serán las revelaciones que se irán descubriendo en el proceso? A medida que la bruma de la noche se disipa, Alejandro siente el peso de sus propios pensamientos aplastándole el pecho. Las palabras de Mariana resuenan en su mente como un eco distante, pero cada vez más real. Se da cuenta de que ya no podía permitir que el miedo controlara su vida. Era momento de transformar esa vulnerabilidad en una fuerza imparable, tanto por su hijo como por él mismo. Su necesidad de recuperarse se convierte en una cuestión de supervivencia. Las emociones eran como un torrente que amenazaba con inundarlo, sabía que debía agarrarse a algo más sólido. Con cada paso que da hacia la verdad, también se aproxima a una versión más fuerte de sí mismo. La tensión en su abdomen se relaja ligeramente al pensar en qué pasaría si finalmente se enfrentaban no solo a Mariana, sino también a su propia imagen reflejada en ella. ¿Qué sería de mí si renuncio a esta lucha? Se pregunta con fervor. La idea de ceder ante la incertidumbre ya no le resulta aceptable.
Todo lo que había asumido como irrompible en su vida había comenzado a desmoronarse, y en lugar de ahogarse en esa tormenta de emociones, decidía navegar a través de la tempestad. Sería una valentía genuina, no una obstinación ciega. Con la determinación renovada, Alejandro se da cuenta de que no solo debe recuperar la confianza de Mariana, sino también la suya propia. Está decidido a enfrentar el dolor que ha dejado su camino. Se levanta, sintiendo cómo la gravedad de sus preocupaciones pierde fuerza. Su viaje hacia el autoconocimiento comienza a revelarse como una exploración en la que el crecimiento personal debe ser su guía. Comprender por qué había llegado a ese punto podría marcar la diferencia entre el fracaso y el renacer. Si Mariana había ocultado sus sentimientos, quizás él había hecho lo mismo. ¿Acaso había temido mostrar su vulnerabilidad mientras se enfrentaban a la realidad de ser padres y pareja? Se pregunta de qué forma las expectativas y el miedo a decepcionar a la otra persona habían moldeado sus decisiones. Necesito ser auténtico, se dice, recordando que los muros emocionales solo habían creado un abismo entre ambos. Alejandro vuelve a mirar a Mariana, ya no con la desesperación de un hombre perdido, sino con la claridad de alguien que ha comenzado a ver su propio reflejo. Debemos ser honestos, le dice, y su voz tiene un tono que no había escuchado antes en sí mismo. Necesitamos hablar sobre lo que realmente hemos sentido y lo que nos detiene. Esta vez quiero que lo hagamos sin miedo. La firmeza en sus palabras se torna palpable. Mariana asiente lentamente. En su mirada, Alejandro aprecia no solo aceptación, sino también un destello de esperanza. Sabe que no será fácil. Las viejas heridas nunca sanan por completo, y en el fondo se pregunta si ambos tienen la fuerza necesaria para empezar a sanar. Pero también es consciente de que no tiene que enfrentar esto solo. Juntos son un equipo, y si hay algo más que aprender, es que la autenticidad construye puentes más que la desconfianza. Mientras se acercan a una conversación que anticipa cambios profundos, Alejandro siente un ligero temblor en su mano. Quizás sean los nervios, o tal vez el reconocimiento de que el futuro puede ser, efectivamente, un lienzo en blanco. La incertidumbre está presente, pero la decisión de actuar lo llena con un propósito renovado. Es un comienzo, sí, pero puede ser también un reencuentro con lo que verdaderamente importa. Sin embargo, en el momento más silencioso de esa noche de decisiones, una llamada interrumpe el susurro del tiempo. Un mensaje, una noticia que podría cambiarlo todo, surge como una amenaza de regresar a viejas inseguridades. Alejandro siente que su corazón se detiene por un instante. ¿Qué mensaje podría derribar, justo cuando estaban tratando de levantarse? La urgencia de saber provoca una tensión que electriza el aire en la habitación. ¿Será el catalizador que ambos necesitaban para enfrentar sus demonios o su mayor miedo hecho realidad? Alejandro observa la pantalla de su teléfono, el brillo frío y blanco contrastando con la calidez de la conversación inminente que había comenzado a construir con Mariana. Su respiración se vuelve irregular mientras lee el mensaje repetidas veces, tratando de comprender la magnitud de lo que está a punto de desatar. Las palabras flotan desenfrenadas en su mente, hemos recibido información importante sobre la custodia. El eco de esas líneas resuena más fuerte que cualquier otra cosa que le haya pasado por la cabeza en años. Usualmente, una noticia relacionada con su hijo lo llenaría de una curiosidad desenfrenada, pero no esta vez. Este mensaje amenaza con erosionar la frágil estructura de confianza que comenzaba a reconstruir con Mariana. La pregunta crucial se desliza entre sus pensamientos: ¿qué tan dispuesto está a luchar por su familia ante lo inesperado? A medida que el caos interno se intensifica, el silencio de la habitación se siente opresivo. Alejandro sabe que este momento podría cambiar todo. Ha llegado hasta aquí a base de esfuerzo y vulnerabilidad, enfrentando sus demonios y encontrando una nueva forma de ser. Pero ahora, la posibilidad de una nueva crisis lo hace preguntarse si realmente ha hecho suficiente para ganarse el futuro que desea. ¿Y si lamento la decisión de haberme abierto?
Se pregunta, sintiendo la sombra del miedo acechando de nuevo. Pero rápidamente, su determinación vuelve a emerger. No puede dejar que las viejas inseguridades lo atrapen otra vez. Esta podría ser la prueba definitiva de su crecimiento y madurez emocional. Si quiere demostrar su valía, necesita enfrentar esto con la misma sinceridad que ha decidido aplicar en su relación con Mariana. De repente, la voz temblorosa de Mariana le rompe el trance. ¿Qué pasa, Alejandro? Pareces distante. La mirada que le lanza es una mezcla de preocupación y apoyo. Alejandro sabe que no puede esconder lo que está pasando y, al mismo tiempo, este es un pacto hacia la autenticidad. Con una respiración profunda, decide compartir el contenido del mensaje. Recibí un comunicado sobre la custodia. Ese serio, le dice, cada palabra cargada de la realidad que le pesan en el pecho. Mariana frunce el ceño, pero inmediatamente su expresión se transforma en una mezcla de empatía y determinación. ¿Por qué no podemos enfrentarlo juntos, como lo estamos haciendo ahora? Alejandro siente una calidez en su corazón. La conexión con Mariana se fortalece aún más al abordar sus obstáculos en un frente unido. Mientras ambos discuten las implicaciones del mensaje, Alejandro se da cuenta de que la conversación ha tomado un giro inesperado y poderoso. No solo están hablando de custodia y decisiones difíciles, sino también de su futuro, de lo que verdaderamente desean construir como familia. Se siente revigorizado por la idea de tener una compañera que comparte su lucha en lugar de oponerse a ella. A medida que organizan sus pensamientos y desarrollan un plan de acción, Alejandro se sorprende de su propia capacidad para manejar la situación. Se da cuenta de que ya no es la misma persona que sucumbía al miedo y la incertidumbre. Tiene claro que la vida no será fácil, pero ha decidido incorporar la claridad y la autenticidad a su proceso de toma de decisiones. Sin embargo, mientras discuten los siguientes pasos a seguir, un nuevo mensaje llega a su teléfono. Las palabras que engendran incertidumbre y duda, un aviso de un abogado sobre detalles que ni él ni Mariana esperaban, desestabilizan lo que habían comenzado a construir. Alejandro ve cómo la calma vuelve a desvanecerse en un instante. La incertidumbre ha regresado, implacable y exigente. ¿Y si esto es más de lo que podemos soportar?, se pregunta con un giro en el estómago. Sabe que el camino hacia la sanación personal y la confianza renovada es complicado, y ahora enfrenta la prueba más dura de su periodo de transformación. Pero lo que no sabe aún es lo que realmente está en juego en este nuevo desafío. Este mensaje traerá consigo una oportunidad inesperada o ¿será un tropiezo más en su camino hacia la autenticidad? La sensación de inminente desafío lo envuelve mientras observa a Mariana, que parece estar sintiendo la misma presión. En su interior resuena una pregunta definitiva: ¿está verdaderamente preparado para lo que vendrá, tanto en su vida como hombre, como padre, y como pareja? La respuesta parece escurrirse entre sus dedos, dejándolo ante la posibilidad de enfrentarse a su mayor batalla hasta ahora. Alejandro siente como el sudor frío recorre su frente. Tras leer una y otra vez el mensaje del abogado, sus pensamientos parecen dispersarse en mil direcciones. La presión aumenta a medida que el sentido de lo inesperado se instala en su pecho. Mariana observa su expresión, consciente de la tormenta que se avecina en su interior. ¿Qué dice realmente ese mensaje?, pregunta ella, su voz entremezclada de ternura y preocupación. Alejandro la mira, y por primera vez se da cuenta de que su vulnerabilidad no es una carga, es un símbolo de la conexión que están construyendo juntos. Sin embargo, compartir la carga emocional que siente le parece desalentador. Un silencio incómodo se establece entre ellos. Finalmente, con voz temblorosa, comparte el contenido del mensaje. El abogado menciona que existe una cláusula en el acuerdo de custodia que podría poner en peligro mis derechos. Las palabras flotan en el aire como un presagio, amplificando su ansiedad. Mariana se queda en silencio, procesando la información, y Alejandro siente la presión de su mirada.
La incertidumbre de lo que vendrá se cierne sobre él. Es consciente de que este reto no solo lo afecta a él, sino que también podría impactar el futuro de su hijo y su relación con Mariana. La batalla por la custodia es más que un simple pleito legal, es un reflejo de su crecimiento personal, de todo lo que ha luchado por reconstruir. ¿Qué vamos a hacer?, pregunta Mariana, una fuerza silenciosa llena de preocupación en su voz. Alejandro siente ese impulso al que ha comenzado a aferrarse, el deseo de encontrar respuestas y de no dejarse llevar por el miedo. Necesitamos hablar con el abogado y entender todos los detalles. No podemos permitir que esto nos paralice, responde, su tono ahora más decidido. Durante los siguientes días, Alejandro se sumerge en una vorágine de llamadas y reuniones. Habla con su abogado para comprender la naturaleza exacta de la cláusula, buscando expertos en derecho familiar que puedan guiarlo. Cada conversación, cada documento revisado se convierte en un impulso vital para él. Enfocarse en el proceso lo empodera, no solo está luchando por su derecho como padre, sino que está aprendiendo a navegar en estas aguas turbulentas desde un lugar de resiliencia, no de desesperación. Mientras se sumerge en el arduo trabajo de prepararse para lo que puede ser una batalla legal, empieza a encontrar una fortaleza que no sabía que poseía. Las noches que antes se llenaban de insomnio por el miedo al fracaso ahora están dedicadas al estudio y la estrategia. Mariana, a su lado, se convierte en su aliada incondicional. Juntos, revisan documentos, discuten estrategias y, en el camino, la conexión que construyen se profundiza, ya no están enfrentando solos la tormenta. La adversidad parece unirlos más. Sin embargo, en medio de este proceso transformador, un nuevo mensaje llega a su teléfono, esta vez del colegio de su hijo. Se requiere su presencia para discutir un asunto relacionado con el bienestar emocional del niño, dice el mensaje. Un nuevo escalofrío recorre su columna vertebral al darse cuenta de que su reto como padre no solo está en la custodia, también está en garantizar el bienestar de su hijo en medio del caos que acoge su vida. ¿Qué estará pasando en el colegio?, se pregunta, la preocupación volviendo a inundar su corazón. Mientras se prepara para otra reunión, Alejandro siente como su mundo se tambalea una vez más. La realidad de ser un padre en procesos de cambio golpea con fuerza, la lucha apenas comienza. Y en medio de todo esto, una idea empieza a formarse en su mente. ¿Y si este momento crítico pudiera convertirse en una oportunidad para reevaluar no solo su paternidad, sino también su propósito como individuo? La incertidumbre se envuelve en su determinación. Con cada paso que da, está cada vez más decidido a no solo navegar por su crisis actual, sino a emerger fortalecido y transformado. Sin embargo, la pregunta persiste, ¿podrá equilibrar su lucha en el proceso de custodia con el bienestar de su hijo? ¿Estará listo para afrontar los nuevos desafíos que se avecinan? Alejandro llegó al colegio a la mañana siguiente, sus manos aún sudorosas y el estómago revoloteando con una mezcla de ansiedad y anticipación. La directora lo recibió con una expresión grave, y él no pudo evitar preguntarse qué situación podría poner a su hijo en el centro de una reunión tan seria. Tomando asiento, se armó de valor para escuchar el informe que cambiaría el curso de sus días. La directora le habló con un tono firme, pero compasivo, mencionando preocupaciones sobre el comportamiento de su hijo en clase, su falta de atención y su creciente resentimiento hacia la situación familiar. Alejandro sintió una punzada de culpa, como si las luchas externas hubiesen invadido el pequeño mundo de su niño. Él está lidiando con mucha presión, dijo la directora, y es fundamental que trabajemos juntos para ayudarlo a superar esto. Con cada palabra, Alejandro se dio cuenta de que había algo más que su propia batalla legal, la estabilidad emocional de su hijo dependía de sus acciones. Empezó a cuestionar si realmente estaba siendo el padre que su hijo merecía. Cuando la reunión terminó, se sintió abrumado. Esa espina de miedo que había sentido en el pecho comenzó a transformarse en determinación.
No podía permitir que la incertidumbre lo paralizara. Así que, en lugar de regresar a casa a lamentarse, se sentó en un banco frente al colegio. Las ideas empezaron a fluir. ¿Cómo podría tomar un rol activo en la vida de su hijo mientras enfrentaba sus propios desafíos? Deseando mantener el contacto con su hijo, Alejandro comenzó a investigar técnicas sobre la paternidad positiva y la comunicación efectiva con niños. Se percató de que, aunque estaba en medio de un proceso desgastante, tenía el poder de ser un cambio en la vida de su hijo. Cada lectura, cada artículo lo hacía sentir inspirado y más aprendiz que nunca. Una nueva faceta de su vida se estaba gestando, y en cada paso, la figura del padre que deseaba ser cobraba vida. Empezó a incorporar actividades que podrían acercarlos, buscando momentos para compartir juegos, conversaciones y risas. Se comprometió a visitar el colegio con regularidad, a hablar con los maestros y a crear puentes que garantizaran que su hijo sintiera su apoyo incondicional. Alejandro se dio cuenta de que la lucha legal que enfrentaba no debería traducirse en una batalla constante en el hogar. Una tarde, mientras pintaban juntos, Alejandro se encontró sonriendo al observar la pureza de su hijo en cada trazo. La risa del niño era una melodía que le llenaba el pecho de esperanza. En ese instante, llegó a comprender que el amor y compromiso que ofrecía podían transformarse en el refugio que su hijo necesitaba en medio del turbulento mar de incertidumbre. Pero aún con esta renovada perspectiva, la presión de la custodia seguía asomando. Con cada día que pasaba, también su mente se llenaba de ideas sobre cómo mediar con el abogado, cómo preparar una estrategia que no solo buscara ganar, sino que realmente cuidara del bienestar de su hijo. Una inquietante llamada le llegó poco después, esta vez de su abogado. Alejandro, dijo con un tono sombrío, hemos encontrado algo más en el caso de la custodia que necesitarás considerar. Las palabras del abogado resonaron en su mente como un tambor, y el eco de la decisión que debía tomar se convirtió en un ladrón de respiro. ¿Qué nuevos secretos se estaban revelando en este proceso? Alejandro sintió que el terreno podía volverse aún más inestable. Había llegado al fondo de su empatía como padre, pero a la espera de la llamada, se preguntaba si las decisiones que tomaría pronto lo llevarían a defender su nueva imagen o a perderse en el laberinto de sus miedos. La batalla apenas comenzaba. Alejandro se sentó en el borde de su cama, el teléfono aún vibrando en su mano. Las palabras de su abogado se repetían en su mente, un eco inquietante que lo llevó a cuestionar todo lo que había construido en esas semanas, su renovada imagen como padre, los momentos compartidos con su hijo, las lecciones aprendidas sobre la paternidad. Era como si el edificio de esperanza que había comenzado a levantarse tambaleara ante una revelación inesperada. La revelación sobre el caso de custodia no era trivial. Alejandro miró por la ventana, donde el cielo gris parecía reflejar su estado de ánimo. ¿Qué más podría ocultar el proceso? Había pensado que había navegado por las aguas turbulentas de su situación familiar con habilidad, pero ahora se preguntaba si sus esfuerzos serían suficientes ante lo que se avecinaba. Necesito prepararme, murmuró para sí mismo, sintiendo una nueva chispa de determinación arder en su interior. Cuando la ansiedad lo invadió, decidió que no podía permitir que el miedo nublara su juicio. Se sentó frente a su escritorio, con una hoja en blanco y un bolígrafo en mano. Comenzó a esbozar una lista de preguntas que quería hacerle a su abogado en su próxima reunión. Debía entender la información que había emergido, analizar todo el contexto y establecer una estrategia, no solo para la batalla legal, sino para asegurar un ambiente saludable para su hijo. El papel se fue llenando rápidamente, cuestiones sobre las pruebas presentadas, la posibilidad de recurrir, y, más importante aún, cómo lidiar con esta nueva incertidumbre sin afectar a su pequeño. La noche se alargó mientras Alejandro repasaba sus pensamientos. Cada punto que escribió se convirtió en un compromiso más profundo. Se dio cuenta de que su objetivo no era simplemente retener la custodia, sino convertir esta circunstancia dolorosa en una oportunidad para crecer y demostrarles,
tanto a su hijo como a sí mismo, que era capaz de ser el padre que siempre había deseado ser. Al final de la lista, añadió un ítem que lo detuvo por un momento: ¿qué necesito saber sobre mí mismo para ser un mejor padre? Esa pregunta lo empujó a un momento de reflexión. Implicaba no solo crecer como padre, sino también enfrentar sus propios miedos y limitaciones. ¿Se sentía capaz de ser la roca que su hijo necesitaba en estos tiempos inciertos? Este nuevo reto lo motivó a buscar ayuda externa, así que comenzó a investigar terapia, tanto individual como familiar. Días después, en la sala de espera del abogado, Alejandro revisó el material que había preparado para la reunión. Su mente se centraba en su hijo, sostenido por la firmeza de su compromiso. El tiempo que pasaba con él había digerido nuevos significados, no eran solo juegos o risas, sino lecciones que estaban formando un vínculo inquebrantable entre ellos. Avanzar en su desarrollo personal era tan esencial como cuidar del bienestar emocional de su hijo. La reunión fue intensa, con información abrumadora, pero Alejandro se sintió más fuerte que nunca. Al salir de la oficina, un instante de calma lo envolvió. Esa combinación de conocimiento y emociones era su nuevo armamento, y reconoció que estaba en camino no solo a cambiar su vida, sino también a cimentar un futuro mejor para su hijo. No hay vuelta atrás ahora, se dijo, sintiendo el impulso de actuar. Sin embargo, a medida que caminaba hacia su coche, un nuevo mensaje vibró en su teléfono. Era un correo electrónico de la escuela de su hijo, con un asunto que parecía de suma importancia. Con una mezcla de curiosidad y miedo, pulsó abrirlo, consciente de que cada nuevo giro en esta historia podría ser decisivo. Sabía que vendría más complicado, pensó, mientras sus manos se cerraban involuntariamente sobre el volante. Este correo era la próxima montaña que debía escalar. ¿Qué podría ahora complicar aún más su vida? En ese momento, Alejandro se dio cuenta de que, aunque estaba luchando en muchas batallas, todavía no había enfrentado lo más difícil. Alejandro respiró hondo y sintió como el estómago se le encogía. El correo de la escuela era más crítico de lo que había anticipado. Su hijo, Mateo, había tenido problemas de comportamiento en clase, y la maestra solicitaba una reunión urgente. Las palabras saltaron frente a él, haciendo eco en su mente: necesitamos hablar sobre su progreso académico y emocional. Esto era un golpe, un recordatorio de que su lucha personal no era solo suya, sino que ahora también involucraba a su hijo. Estaba claro que la situación de su vida adulta estaba afectando la infancia de Mateo. El compromiso que había hecho con sí mismo de convertirse en un mejor padre no era solo un ideal, era una necesidad palpable. La angustia en su interior se transformó en determinación. Se prometió que no dejaría que esta situación lo arrastrara demasiado lejos, debía ser el soporte sólido que su hijo necesitaba. Al llegar a casa, se sentó con Mateo, que estaba ensimismado jugando con bloques de construcción. Alejandro lo observó por un momento, preguntándose cuántas veces se había encontrado en su propia juventud construyendo castillos de sueños y cómo la realidad a menudo se los había arrebatado. Era esencial hablar con su hijo, no solo para entender su comportamiento, sino para ofrecerle la seguridad de que estaba ahí para él, pase lo que pase. ¿Qué pasa, Mateo?, preguntó, acercándose. El niño giró la cabeza, su expresión era una mezcla de incredulidad y reticencia. Las lecciones que Alejandro había aprendido sobre la comunicación efectiva le indicaban que debía ser paciente y cuidadoso. Sabes que siempre puedes contar conmigo, ¿cierto? Mateo asintió, aún sin muchas palabras. Alejandro decidió que lo mejor era ser directo, sin cargarlo con sus propias preocupaciones. He recibido un mensaje de la escuela. Dicen que has tenido algunos problemas. ¿Quieres hablar sobre eso? Estoy aquí para ayudarte. Mateo finalmente soltó el bloque y miró a su padre, confuso. Los niños no me dejan jugar, dicen que siempre quiero ser el jefe. Alejandro sintió una punzada de dolor.
Recordó sus propias inseguridades y cómo había aprendido a lidiar con ellas. Este era un momento decisivo, una oportunidad de diálogo que podría cambiar la dirección de su relación. En lugar de dar explicaciones, eligió compartir un fragmento de su propia infancia. Cuando yo era pequeño, también tuve problemas para hacer amigos. Pero me di cuenta de que ser oído y dejar que los demás también hablen es importante. Quizás podrías intentar hacer preguntas sobre lo que les gusta a esos niños. A veces, escuchar puede abrir nuevas puertas. Mateo lo miraba atentamente. En ese instante, Alejandro no solo estaba ayudando a su hijo, sino que se estaba ayudando a sí mismo a crecer. La conexión que estaban creando sobre esos bloques de construcción se sentía más firme que cualquiera de los castillos que él había levantado. Como parte de su compromiso con su desarrollo personal, había decidido no solo aprender sobre sí mismo, sino también aplicar ese conocimiento en el día a día. Se inscribió en un taller de comunicación y manejo de conflictos para padres, convencido de que esto lo empoderaría para manejar situaciones como la que acababa de enfrentar. Las sesiones comenzaron a ocupar un lugar importante en su rutina. Compartir experiencias con otros padres, intercambiar consejos y aprender técnicas sobre cómo abordar problemas emocionales en los niños le permitió ver el panorama más amplio. Pero lo que sus colegas no sabían era que cada vez que hablaba de sus desafíos, también estaba reconstruyendo un sentido de autoestima que había estado perdido desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, a medida que se adentraba en este proceso, un eco persistente de su reunión con el abogado lo seguía acosando, recordándole que las judiciales y el bienestar de su familia estaban en juego. Cada paso que daba en su crecimiento como padre venía acompañado de la sombra de un futuro incierto. Una semana después, mientras asistía a una de las sesiones de terapia, recibió una llamada de su abogado. La voz al otro lado de la línea sonaba seria. La anfitriona de su caso había presentado una solución alternativa. La posibilidad de un acuerdo le podría cambiar el rumbo a la batalla de la custodia, pero sus condiciones podrían no ser lo que esperaba. Antes de colgar, Alejandro sintió el impulso de luchar, no solo por el bienestar de Mateo, sino por su propia transformación personal. ¿Aceptar un acuerdo lo haría retroceder o representaría un paso hacia adelante en su camino? La tensión creció en su pecho mientras se preparaba para enfrentar lo que aún estaba por venir, sintiéndose como si estuviera al borde de una nueva revelación. El momento decisivo estaba cerca, y él sabía que este sería el verdadero test de lo que había aprendido. ¿Podría finalmente equilibrar las exigencias de su nuevo rol como padre sin comprometer su verdadero yo? Alejandro se encontró bajo la presión de un destino incierto, no solo por el aluvión de desafíos personales y legales que enfrentaba, sino también porque había descubierto una nueva faceta de sí mismo durante esta tormenta. La llamada de su abogado resonaba en su mente, produciendo ecos de angustia, pero también de claridad. Sabía que, al final, debía decidir lo que era mejor no solo para él, sino también para Mateo. Ya no luchaba solo por la custodia, había empezado a transformar su vida con un camino hacia el crecimiento. El día del encuentro con el abogado llegó y, con él, una mezcla de nervios y determinación. Alejandro miró su reflejo en el espejo y vio a un hombre que había aprendido a ser fuerte, honesto y vulnerable. Esta nueva versión de sí mismo era capaz de confrontar no solo a su pasado, sino también las decisiones que se avecinaban en su futuro. Sabía que la conversación no sería fácil, pero estaba listo para enfrentarlo todo, armado con el conocimiento de sus propios errores y aciertos. En la sala de reuniones, su abogado presentó los términos del acuerdo propuesto. La posibilidad de un acuerdo satisfactorio lo llenó de esperanza, pero las cláusulas que limitaban su tiempo con Mateo generaron dudas. Sin embargo, promovía la comunicación y el apoyo emocional que Alejandro había estado buscando. Era un compromiso que, aunque implicaba concesiones, se basaba en la evolución que había experimentado como padre. No se trata solo de ganar, se trata de hacer lo correcto, pensó,
sintiendo que su corazón se iluminaba con una nueva perspectiva. Al regresar a casa, reflexionó sobre el camino recorrido hasta entonces. La convivencia con Mateo era mucho más que compartir un espacio, era formar un vínculo en torno a su desarrollo. Las noches pasadas estudiando cómo mejorar su relación estaban dando frutos en tiempo real, y cada risa, cada juego lo reafirmaba. Alejandro se sentía más en sintonía con su hijo que nunca. Decidido a hacer lo correcto, se sentó con Mateo para compartirle lo que estaba sucediendo. Sabía que la honestidad era vital. Mateo, hay una situación en la que estamos involucrados. Estoy hablando con el abogado para asegurarme de que siempre estemos juntos, aunque pueda cambiar algunas cosas, dijo con suavidad. El niño, al escucharle, levantó la mirada con curiosidad y un destello de confianza. ¿De verdad? ¿No te irás?, preguntó. Alejandro tomó su mano y le dijo, no, nunca. Siempre estaré aquí contigo. Aunque las cosas pueden cambiar, el amor que tenemos es fijo. Mientras se armaba de valor para enfrentar lo que vendría, Alejandro comprendió que aquellas palabras significaban más que una simple promesa, representaban el compromiso de actuar y crecer como padre. La imagen de quien solía ser se desvanecía en el horizonte, y allí, al borde de un nuevo amanecer, había una oportunidad genuina para dejar atrás viejas inseguridades y abrazar la nueva vida que había comenzado a forjar. Días más tarde, una notificación llegó a su correo, un mensaje del abogado señalando que había aceptado un ajuste que aseguraba que Alejandro podía mantener una relación activa con Mateo, mientras se respetaban las necesidades del niño. En los momentos siguientes, la combinación de alegría y ansiedad fluyó en su interior, recordándole que la lucha no había sido en vano. Con el acuerdo formalizado, Alejandro se dio cuenta de que no solo había logrado mantener el vínculo con su hijo, había conquistado el entendimiento de sí mismo que le permitía ser un padre presente y participativo. Al final, no se trataba únicamente de ganar una batalla legal, su mayor victoria había sido el crecimiento personal que había alcanzado al priorizar el bienestar de Mateo sobre su propio miedo. En los días siguientes, Alejandro continuó creando momentos significativos con su hijo. Las noches se llenaron de cuentos y risas, mientras ambos se alejaban de las sombras del pasado. Cada instante se volvía un ladrillo en la construcción de una relación más sólida, basada en la confianza, el amor y el respeto mutuo. La vida no sería perfecta, pero con cada paso, Alejandro sabía que estaba más cerca de ser el hombre y el padre que siempre había querido ser. Y aunque los desafíos aún existían, ya no lo abrumaban, en cambio, lo llenaban de motivación y determinación renovadas. Alejandro había descubierto no solo su capacidad para amar y luchar por su familia, sino también la fortaleza que nacía de ser honesto, auténtico y vulnerable. Enfrentar su historia había sido doloroso, pero en última instancia, lo había llevado a un nuevo capítulo, a una vida enriquecida por las lecciones aprendidas. Y en la mirada tranquila de Mateo, veía reflejado lo que había alcanzado, un futuro lleno de posibilidades. Ahora, este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben cuán importante es apoyar el canal a través de estas acciones.